Bueno, vamos a dar lugar al segundo panel de esta mañana sobre inteligencia artificial en vínculo con los profesionales de la lenguaje. Participando acá tenemos, como dijo Soledad, figurita repetida, pero vale la pena hacer énfasis en algunas otras cosas. Soledad Álvarez es parte de la sección académica, lenguas y estudios del lenguaje del Departamento Medios y Lenguajes en la Facultad de Información y Comunicación. Y, hablando de que es doctoranda, su proyecto de doctorado es acerca de simplificación textual automática y forma parte del NICA, como ya sabemos. A su lado está Maximiliano Maneiro. Maximiliano es subdirector del área de tecnologías de la información de AGESIC, la Agencia de la Presidencia de la República, responsable de promover el gobierno electrónico, el gobierno digital y la sociedad de la información en Uruguay. Como gerente de tecnologías emergentes, ha liderado el equipo encargado de identificar y evaluar tecnologías emergentes, desarrollar casos de uso y generar recomendaciones para su aplicación en las estrategias de gobierno digital. A su lado, a su vez, Valeria Colera es asesora lingüística y editorial. Sí, va a ser más largo. Trabaja especialmente en corrección, gestión de proyectos creativos, publicaciones digitales, accesibilidad y lenguaje claro. Se ha especializado en herramientas digitales para profesionales del lenguaje y en la formación para su uso. Es profesora en USAL, codirectora de CAL, Correctología y Asesoramiento Lingüístico. Y es... ¿Qué cosa? En la Redacte. Ah, secretaria de la Redacte. Secretaria de la Redacte, que eso quiere decir que es gracias a ella que nos enteramos de casi todo. Vamos a comenzar con las preguntas. La modalidad será que habrá alguna pregunta, le doy lugar a alguno de los panelistas y así vamos avanzando. Para empezar y para marcar un punto de partida, ¿qué debemos entender por inteligencia artificial en el contexto del trabajo con el lenguaje escrito? Va para Soledad. Bueno, buenos días nuevamente. Perdón acá por la repetición. Bueno, en realidad una cosa que a mí me parece importante que tengamos en claro cuando pensamos cuando nos enfrentamos a trabajar o nos enfrentamos en general a la inteligencia artificial, en cualquier contexto, más allá del lenguaje escrito al que apuntaba la consigna de la pregunta, es que la inteligencia artificial es matemática, ¿sí? La base, lo que está detrás de la inteligencia artificial es matemática, estadística, probabilidad, ¿sí? Eso me parece que es importante y que a veces con el desarrollo actual a veces un poco como se nos escapa un poquito, se nos pierde. Y esto creo que tiene que la inteligencia artificial está muy en boga, todos estamos hablando de la inteligencia artificial, esto creo que un poco tiene que ver con el impacto, con la revolución que supusieron los grandes modelos de lenguaje, específicamente unos que se basan en redes neuronales. Ahora esto que son muchas palabras raras, en breve voy a intentar que quede un poquito más claro, pero para decirles que si bien estos son los que han revolucionado y nos han puesto a todos a hablar de la inteligencia artificial, del ChatGPT y demás, en realidad en el campo del procesamiento del lenguaje natural, cuando digo el campo del procesamiento del lenguaje natural, estoy pensando en el campo de, a ver cómo definirlo un poco, pero como en el campo de investigación y desarrollo que busca modelar y reproducir con la ayuda de máquinas la capacidad humana de producir y de comprender enunciados lingüísticos con fines comunicativos, ¿sí? Entonces, en el campo del procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde hace décadas. Quizá lo que ha cambiado un poco es el abordaje. Antes de seguir con nada, quiero agradecer, no está acá, a Ayala Rosá, que es mi tutora de doctorado, porque todo esto que yo puedo decir, todo mi acercamiento al campo del procesamiento del lenguaje natural se lo debo a ella, muchos materiales que me acercó y a muchas charlas y aprendizaje que me ha dado. Fin, pero la quiero traer a la charla. Entonces, como le decía, muchos abordajes. Lo que ha cambiado es el modo de abordaje del campo del procesamiento del lenguaje natural. En sus inicios, el procesamiento del lenguaje natural tenía métodos simbólicos, métodos basados en reglas, ¿sí? Entonces lo que se hacía era tomar ejemplos de lenguaje, modelar humanamente, o sea, buscaban extraer patrones, hacer reglas y aplicar esas reglas para generar las aplicaciones. ¿Sí? Hoy tenemos
estoy haciendo un salto enorme, ¿verdad? Pero tenemos los grandes modelos de lenguaje y me quedo, antes de lo de los grandes, me quedo con modelos de lenguaje. Sí, pero los modelos de lenguaje son sistemas matemáticos y modelos estadísticos que, tratando de decirlo como una definición sencilla, pues Maximiliano me contará, me corregirá, los modelos de lenguaje buscan predecir, ¿sí? Decir cuál es la probabilidad que una determinada secuencia de palabras sea algo que alguien podría llegar a producir en una lengua natural, ¿sí? ¿Cómo se entrenan estos modelos? Bueno, estos modelos se entrenan justamente pidiéndole que predigan la siguiente palabra más probable. Yo le doy al modelo una secuencia de palabras y le digo que me dé un conteo de probabilidades sobre todas las palabras de la lengua y que me diga cuál es la siguiente palabra más probable en esa secuencia, ¿sí? Lo que ha hecho una gran evolución es que los primeros modelos, los más sencillos, eran modelos que se llamaban, no importa, pero que llamaban de n-gramas, o sea que tenían ya sea 3, 4, o sea, las secuencias de 3, 4, 5 palabras, ¿sí? Eran contextos muy pequeños, y entonces, como obviamente todos podemos imaginarnos, para cualquier contexto de 4 o 5 palabras, si yo tengo, no sé, el niño agarró él, predecir cuál es la siguiente palabra más probable es sumamente complejo, hay muchas opciones válidas. Al modelo le faltaba información y entonces eso no funcionaba tan bien, ¿sí? Lo que han permitido los grandes modelos del lenguaje, que un poco nos hacen olvidar que lo que está... Voy a esto para justamente esto, para traer que lo que está atrás es matemáticas, estadística, sigue siendo eso mismo. Pero lo que han hecho los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Que nos hace un poco olvidar, porque son muy buenos produciendo lingüísticamente, es que pueden... los grandes modelos de lenguaje se generan en torno, se entrenan en general, muchos de ellos, entrenando redes neuronales, ¿sí? Para decirlo como muy sencillo, son como sistemas que están inspirados en el funcionamiento del sistema nervioso humano, del cerebro humano, donde hay neuronas, ¿sí? Comunidades de procesamiento que se organizan en capas y por las que circula la información. La neurona recibe una información, la procesa ponderando sus pesos y da una salida, ¿sí? Entonces, lo que ChatGPT es una red neuronal, es de tipo transformador, no importa, pero eso tiene que ver con cómo son las conexiones entre esas capas, ¿sí? Pero lo que sí quería decir es que lo que hace ChatGPT es que permite procesar en paralelo enormes, ¿sí? Lo que logró hacer es procesar en paralelo, yo hablaba de contexto de 3, 4, 5 palabras, ChatGPT procesa todo el histórico de la conversación y hace un procesamiento paralelo que para cada representación de la palabra que va generando toma en cuenta la información de todas las representaciones anteriores, ¿sí? Pero nuevamente más matemática, que suma más matemática como en diferentes capas, en capas ocultas, y entonces, pero obviamente con todo esto tiene mucha más información sobre el contexto de lo que está hablando, del dominio del que se está hablando, el registro en el que se está hablando, y hace que pueda hacer predicciones mucho más ajustadas. Y toda esta respuesta larga para decir que tenemos matemática, que ahora matemática posibilitada por, y con esto termino, por la enorme capacidad de cómputo, ¿sí? Hoy las computadoras pueden procesar mucho más texto, ¿sí? Posibilitada también por la enorme cantidad de texto disponible en Internet. Estos modelos, como quizás retomemos un poco más adelante, se entrenan con cientos de billones de palabras. Y también una técnica muy importante que surgió, y que la dejo por ahí nomás, que es una cosa que tiene un nombre en inglés, como muchas de las cosas de este campo, que se llaman word embeddings. No sé si hay una traducción asentada en el español, pero que es que a las palabras se le asignan series numéricas, ¿sí? Son vectores numéricos. Las palabras se transforman en vectores numéricos y las palabras tienen como todos estos números, le dan una cantidad de información sobre los matices de las palabras y sobre cuán cercanas están o no a otras palabras, como nosotros solemos verlo en los campos semánticos. Muy bien, gracias. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo a esto? Capaz que... Por favor. Bueno, buenos días para todos. No, buenísimo, Soledad, la verdad que aprobado. Me dejaste sin palabras. No, capaz que yo vengo, Maximiliano Maneiro, vengo de un ámbito mucho más técnico, es decir, trabajamos entendiendo y tratando de aplicar estas tecnologías. Las venimos observando desde hace tiempo, para nosotros no es algo increíble lo que pasó, pero sin duda vemos que hay un salto enorme. Hay un salto enorme, obviamente, por lo que dice Soledad, de la cantidad de datos que hay ahora, que se pueden procesar, la capacidad de las máquinas, pero fundamentalmente lo que pasó fue que esta tecnología se liberó a la sociedad, ¿no? Hasta antes de ChatGPT lo que venía pasando era que todas esas herramientas eran para gente técnica
o gente que venía trabajando en determinada rama de la ciencia y aplicaba esta tecnología, lo que hicimos, o lo que se hizo de alguna manera fue, como dicen por ahora, democratizar el acceso a la tecnología. Para completar un poquito lo que decía Soledad, esto que dice Soledad, que es el token, por ahí ustedes capaz que escucharon ahora que todo se mide y se habla de token. Ese token es cuando yo agarro una palabra o una oración y la voy a traducir a un lenguaje de máquina, la voy partiendo. Algunos dicen, bueno, como una sílaba, eso va a depender del embedding que se use, ¿no? De lo que cómo estoy generando eso. Y ahí, por ejemplo, hay un primer riesgo que es, ahí puedo tener pérdida de calidad, ahí puedo tener pérdida de lo que realmente venía en esa oración y lo estoy transformando, ¿no? Entonces, ahí empiezan a haber ciertos desafíos. Y hay un problema muy grande, entiendo yo, estoy escuchando el panel de primera hora, que yo veo que es, estas máquinas que hemos creado son muy buenas para escribir, ¿no? Para esto de vomitar palabras, ¿sí? Texto coherente, que por momentos no puede ser cierto lo que dice, puede estar equivocado, ¿sí? Puede estar bien escrito, puede no coincidir con la realidad. Y eso obviamente está generando también que muchas veces estos textos que salen no sean comprensibles para todos. Entonces, particularmente entiendo que la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial, porque también hay un tema que es la inteligencia artificial es como un concepto, es un gran campo de estudio donde podemos llegar a pasar días y años entendiéndolo, ¿sí? Pero si vamos a lo que es los sistemas de inteligencia artificial, que hoy en día se implementan en software, yo también digo lo mismo, ¿no? Son programas. Al final del día es un programa que va a correr una computadora, ya sea que después eso cae en una máquina, que puede ser un robot humanoide, que cae en un auto, o que lo corre en la computadora o en mi celular. Son programas de informática que requieren CPU, requieren GPU, como dicen ahora, que es un tipo de procesador mucho más avanzado, pero son programas, eso es algo tangible para entender, ¿sí? Bueno, la idea es que podamos lograr, ¿no? Que hay un desafío, que estas respuestas sean claras y sencillas a la hora de leer. Yo creo que eso me parece que es algo fundamental, entiendo que es los trabajos que vienen haciendo ustedes. Hay muchas técnicas para hacerlo, ¿sí? Para ajustar estos modelos o para trabajar con un modelo de una mejor manera, pero creo que es un gran desafío y es un gran campo. Yo que lo uso a diario y que aliento al uso, me parece que es un gran debe que se tiene hoy en tratar de generar. Hoy en día, si ustedes le hacen una pregunta corta, le responde con 7 páginas a veces, ¿no? Porque es como ese chico que sabe un montón, quiero contarte todo lo que sé y preguntame más, y no querés que te agregue esto y te agregue lo otro. Estoy todo el tiempo tratando de darte más y más. Y a veces no necesitamos todo eso, queremos un poco más que una búsqueda de Google, ¿sí? Que a veces requiere mucho de nosotros, queremos algo intermedio, bueno, y que sea comprensible o que nos ayude a comprender. Yo les decía el otro día, he usado mucho esta herramienta para leer textos a veces, reglamento de copropiedad. Teníamos un gran problema el otro día, lo cargamos en una herramienta, empezamos a hacerle preguntas y la verdad fue muy bueno, porque había cosas que estaban explicadas de una manera muy entreverada, y teníamos diferentes puntos de vista y terminó siendo la herramienta esta quien dio el veredicto final y entendimos cómo era que había que conformar parte de la comisión. Pero ahí entiendo que hay una beta importante para el uso de este tipo de herramientas. Muy bien. Ahora, siguiendo en la línea de la dificultad para tratar, para qué es lo que uno quiere realmente y conseguirlo, ¿qué dificultades tiene adaptar un modelo específico de IA a las intenciones de quien lo va a usar? Bueno, yo acá me voy a permitir responder desde mi área específica de investigación, que es la que estoy desarrollando el doctorado, porque obviamente, no porque crea que es más importante o puede dar una mejor respuesta que otras, sino que simplemente es el área en la que he estado leyendo y no me animo para nada, o sea, en la que mínimamente puedo decir algo, quizá, que es el área, les cuento un poquito para poder después ir a la respuesta, que tiene que ver con ajustar un modelo para una tarea o para unas necesidades. Yo la área en la que estoy trabajando tiene que ver con la simplificación textual automática. ¿Sí? La simplificación textual automática es una de las tareas del procesamiento del lenguaje natural que busca simplificar la comprensión de los textos a través de la reducción de su complejidad léxica, sintáctica, discursiva, y manteniendo el significado general de los textos y las ideas principales.
¿sí? En los inicios de la investigación, en los años 90, la simplificación textual automática se centraba sobre todo en la simplificación sintáctica del inglés, ¿sí? Y en realidad se concebía como un paso de preprocesamiento, o sea, se buscaba simplificar el input, o sea, como la entrada, para en realidad mejorar el funcionamiento en otras tareas del procesamiento del lenguaje natural, en la generación de resúmenes automáticos o en la extracción de información, ¿sí? O sea, se pensaban que, bueno, con un input más sencillo voy a mejorar el rendimiento en otra tarea. Después, con el paso del tiempo, llegamos en realidad a lo que es el foco de mi trabajo, que es la simplificación automática. Stegner es un investigador, la denomina investigación automática para el bien social, o sea, para la generación de lo que veníamos conversando, textos accesibles, ¿sí? Que no presenten barreras para la información y el conocimiento de los colectivos. Y en esto conectamos justamente con la mesa anterior en la que hablábamos de la lectura fácil, el lenguaje claro y la accesibilidad cognitiva. Y justamente la lectura fácil ha sido considerada una modalidad de traducción, ¿sí? Un tipo de traducción intralingüística, en la misma lengua, digamos, en la que el texto origen y el texto meta están en la misma lengua, pero el segundo constituye una versión del primero de menor complejidad léxica, sintáctica y discursiva. Entonces, si pensamos que los traductores en la traducción interlingüística de una lengua a otra emplean normalmente herramientas tecnológicas para apoyarlos en el proceso de traducción, y si hay algún traductor seguramente me rezongue, pero que los grandes modelos de lenguaje han tenido muchos avances, ¿sí? Si probamos traducir hoy en día con ChatGPT o con alguna, han tenido muchos avances en la traducción automática interlingüística, entonces resulta relevante preguntarse si esa misma potencialidad puede aplicarse a la traducción a variedades accesibles dentro de la misma lengua. Eso es como un poco el área de mi trabajo, y mi idea es trabajar con grandes modelos de lenguaje. Ya veníamos conversando sobre los grandes modelos de lenguaje, no voy a profundizar mucho más, pero sí, estos modelos de lenguaje, como decíamos, vienen como preentrenados en enormes corpus de datos, y eso les da como una representación, ya vienen con una representación general del lenguaje, y ahora, entonces, yendo a la pregunta, ya tienen un conocimiento. Pero yo puedo, existe algo que se llama, y de nuevo disculpen un término del inglés, que es fine tuning, que es ajuste, como un ajuste fino, haciendo una traducción medio literal. Yo puedo hacer un ajuste fino, hacer un ajuste del modelo para que funcione mejor en algo concreto, ¿sí? Este ajuste fino es como un segundo entrenamiento, pero que ya no lo hago con todo lo que, o sea, lo hago en menor tiempo y con cantidades más pequeñas de datos. O sea, no le voy a dar al modelo todo lo que está en Internet, sino ejemplos concretos del comportamiento que quiero que tenga, ¿no? Pensando en la simplificación textual automática, le voy a dar ejemplos concretos de, no le voy a pedir que prediga la siguiente palabra más probable, sino la formulación más sencilla, ¿sí? Y voy a hacerlo con corpus paralelos, corpus que tengan la versión original del texto y la versión adaptada a lectura fácil o a lenguaje claro por humanos, ¿sí? Y acá, para ir a las dificultades, una de las dificultades que resaltan los investigadores del área tiene que ver con la falta, la necesidad de buenos y éticos datos de entrenamiento, ¿sí? La necesidad de tener corpus paralelos, que para el caso de la traducción interlengua de una lengua a otra hay muchos, pero para el caso de esto, de las variedades accesibles, hay menos, y si comparamos el español con el inglés, hay menos obviamente para el español que para el inglés, y entonces es necesario generar corpus paralelos que permitan que estos modelos funcionen mejor en esta tarea específica, y pensar en géneros, o sea, pensar quizás en géneros textuales, no un corpus que tenga un texto legal y un texto de administración pública y un texto de medicina, porque obviamente lo puedo mejorar para que funcione mejor en el área de la salud, ¿sí? Y no solo tener más, y con esto ya voy redondeando, no solo tener mayores corpus, sino también que muchos de los corpus que tienen la alineación entre la oración simple y la oración compleja está hecha, la alineación se hizo automáticamente, ¿sí? Y esto, el problema que se ha resaltado es que para eso se emplean umbrales de similitud muy altos entre las oraciones. Entonces lo que se generan son pares de oraciones prácticamente idénticas, y que si se emplean para entrenar modelos, plantean los investigadores, lo que se generan son modelos que se han sido llamados como modelos conservadores, que en realidad proponen pocos cambios en las versiones adaptadas. Entonces lo que necesitamos también son esos buenos datos de entrenamiento que tengan paráfrasis y adaptaciones realmente fuertes para poder
aportar a las necesidades de estos colectivos que necesitan mayores niveles de adaptación. ¿Sí? Además de incorporar géneros textuales sobre lo que todavía no hay corpus, de incorporar a los usuarios en el diseño de estos corpus, ¿sí? Que sería fundamental, y de documentar bien cómo es el proceso de adaptación para que esos datos puedan ser usados de una forma ética y responsable. Muchas gracias. Capaz que ya saltamos directamente al lugar de la IA, porque estos corpus curados es parte del área que Valeria nos puede colaborar un montón. Tiro la pregunta. Dale. Y te paso. ¿Qué rol debería tener la inteligencia artificial en los procesos de corrección, trabajo con lenguaje claro y edición textual? Y queda como corolario si debería evitarse en algunos casos en particular. Pero esto se engancha con lo anterior. Antes que nada tenemos que entender que la inteligencia artificial es una tecnología y que podemos decidir si queremos que sea nuestra aliada o nuestra enemiga. Si deciden que sea nuestra enemiga, eligieron un enemigo muy poderoso y es más probable que sea una guerra perdida. Pero si entienden que es una aliada, además de ser una herramienta, es una oportunidad. De verdad, la inteligencia artificial es un cambio disruptivo como quizás la historia de la humanidad no vivió nunca antes. Y si pensamos todo lo que cada uno de nosotros sabe, porque estudió, de su experiencia, lo que leyó, si a eso le sumamos la parte práctica, pensemos que la inteligencia artificial sabe todo eso de todos nosotros. Entonces, la base de conocimiento de la cual obtiene las respuestas al momento de generar una respuesta tiene todo ese bagaje. Entonces, si encaramos por esto del rol de la inteligencia artificial, tiene que ser nuestra aliada, pero también tiene que ser una oportunidad. Hoy más que nunca, los textos son prolíficos, porque ahora hasta el que nunca se animó a escribir, gracias a la inteligencia artificial, puede hacerlo. Y es una especie de co-creatividad. Ayer se habló del tema de la co-creatividad con la inteligencia artificial y hablamos de texto, pero es algo que es trasladable a todo. Fotografía, diseño. Básicamente no hay un área que no vaya a ser tocada, que no esté siendo tocada por la inteligencia artificial. Particularmente en el caso de la corrección de textos, si bien nosotros, los que han hecho la experiencia de compartir un texto y pedirlo que nos corrija, seguramente no se quedaron conformes con esa respuesta. Pero, ¿cuántos de nosotros, si les doy ahora un texto, un párrafo, me van a corregir en el mismo sentido, me lo van a corregir igual? Seguramente no tengo dos correcciones iguales, porque dentro de esa corrección está la mirada y el estilo particular del corrector. Uno cuando corrige toma una decisión y a veces incluso muchas de esas decisiones son innecesarias, son parte de nuestro estilo y a veces es algo que nos cuesta desarraigar de la práctica. Cuando la inteligencia artificial hace una corrección, lo hace también desde esa base de datos, desde esa enorme base de datos de conocimientos que tiene. Entonces las estrategias para poder interactuar con la inteligencia artificial parten de aprender a moldearla a nuestro estilo de corrección. Entonces, seguramente en la primera intervención, el primer input que recién decía la colega, no obtengan el resultado deseado, pero quizás del segundo sí, del tercero sí. Y uno cree que se necesita, o mucha gente cree que se necesita una gran espalda o un gran desarrollo para poder entrenar una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la pueden entrenar ustedes mismos. Tienen cada chat, cada conversación que inician con la inteligencia artificial, le están diciendo cómo quieren ustedes que les den las respuestas. Hay inteligencias que crean espacios, por ejemplo, con marcas específicas. Yo, por ejemplo, yo como doy herramientas digitales e inteligencia artificial en la universidad, lo que hago es probarlas todas. Y hay algunas con las que me siento muy cómoda y hay gente que dice, oh, Gemini es buenísima, y a mí nunca me funcionó, pero es parte de la interacción que yo tengo con Gemini. Y en ese sentido,
entiendan que es algo que ustedes tienen que moldear y aprender a guardar los chats, a especializarlos, es decir, cuando esté corrigiendo un texto técnico, usar un mismo chat para que en ese bagaje de mensajes anteriores de esas conversaciones tenga toda esa información guardada. Entonces, esas son algunas de las estrategias que pueden llegar a utilizar. Y además, piensen, y acá va la idea de la oportunidad. La inteligencia artificial es capaz de dar con mucha autoridad información totalmente falsa. Es decir citando fechas, personas y años, cualquier información que no es falsa. Ahí es donde pienso que el corrector profesional, sobre todo desde la especialización, desde poder leer un texto y detectar que está dando una información falsa, va a tener la oportunidad de corregir o de introducirse en entornos de trabajo totalmente nuevos. Si yo, que me dedico a los textos jurídicos, me dan un texto que ha sido creado con inteligencia artificial, si yo corrijo el texto jurídico, yo sé si se cita alguna ley, si ese es el número correcto, si se cita algún personaje o alguna fecha, si es el número correcto, si tal legislación dice lo que está diciendo la inteligencia artificial. Desde la generalización, desde la corrección no profesional, es una decisión, una intervención sobre el contenido que seguramente no vamos a poder hacer. Por eso, la inteligencia artificial, yo diría que más preocupados deberían estar los redactores, que son aquellas personas que lamentablemente sí van a haber comprometido su oficio, pero hoy más que nunca se necesita la corrección en este tipo de contenidos generados por inteligencia artificial. Entonces lo que estamos pasando es fuertemente el foco al área del contenido, justamente. Es decir, una especialización progresiva en determinados espacios, ya que parecería ser que la forma es en lo que podemos depender más, que se va a mantener en estos contextos, pero el contenido, sin una verificación específica, especializada, de alguien que revisa y justamente vuelvo con la verificación, si no está eso, ese vendría a ser el espacio quizás en el cual habría que tener más cuidado en el uso editorial. Digamos, eso es parte de lo que extrae. En el pedido de información a una inteligencia artificial, no tanto en la formulación. Sí, yo creo que uno de los grandes retos pasa por trabajar con datos sensibles. Cuando tenés que subir un texto a la inteligencia artificial, y me ha pasado un fallo sobre un caso de violencia, donde seguramente pueden no estar identificados las personas, pero son identificables. A veces cuando nos dan un fallo desde los tribunales, nos quitan las iniciales, pero nos dejan el DNI, la dirección. O sea, son todos datos que corresponde, pseudonimizar. Entonces, en ese caso, sí es importante lo que compartimos. Y además esto de, nosotros no estamos interviniendo, no estamos compartiendo con la inteligencia artificial un texto nuestro, sino un texto de otra persona, que seguramente no nos dio su consentimiento expreso de que quería que nosotros utilizáramos estas herramientas. Hay un gran debate, como siempre estas cosas se dan en Europa, acá terminamos asimilando aquellas decisiones y con muchas décadas de diferencia. Hay un gran debate con respecto a, además del debate lógico de la propiedad intelectual inherente a este tipo de prácticas, y es un debate que calculo que no va a llegar a tener fin ni definición nunca, y que cada país tomará sus decisiones al respecto, pero sí, cuando nosotros subimos ese tipo de documentos, por ejemplo, a las inteligencias artificiales, es importante saber que necesita pasar previamente por un proceso de censura. La censura no se da obviamente con el tachado de Word, sino que hay herramientas específicas en Adobe, PDF, en los PDFs, que es herramienta censurar para eliminar esos datos para que no sean considerados por la inteligencia artificial. Esas son algunas de las estrategias. Seguramente, como todo, va a seguir evolucionando y cada vez surjan nuevas estrategias. O a lo mejor, eventualmente, hay una regulación específica. Yo, por ejemplo,
cuando comparto un texto le digo a los autores, mira, yo no voy a compartir el texto con la inteligencia artificial, pero sí utilizo herramientas digitales para agilizar, sobre todo lo utilizo para el tema de verificar la consistencia. Yo particularmente trabajo para muchos lugares, entonces no tengo unas normas rígidas que seguir. Y de todas formas, mis clientes normalmente son abogados o editoriales jurídicas, y a ellos, si sacas una coma o no sacas una coma, les puedo asegurar que ni les interesa. Lo único que quieren es que esté para ayer. Esa es su única preocupación, pero corresponde, sobre todo porque generalmente se trabaja en muchas casos, sobre todo en materias penales, familias, se trabaja con datos sensibles, hacer esa comunicación. Yo pienso sobre todo pensando para el futuro, lo importante es que, y también para maximizar digamos, lo concreto de las respuestas, es no trabajar con textos completos. Trabajar con aquellos párrafos que nos dan esos conflictos. Hay mucho riesgo de que subimos un texto y le pedimos que lo corrija, lo reformule, es decir, lo cambie completamente. Y es una cuestión del estilo y de la adecuación que la inteligencia artificial hace en un texto a una gramática que no siempre es la nuestra, porque la mayoría de los documentos con los que fueron alimentadas las inteligencias artificiales son en inglés, entonces la gramática en inglés tiene otras construcciones, entonces vemos que pone gerundio que no corresponde, que organiza la información de una manera que no se corresponde con la sintaxis del español. Entonces todo ese tipo de estrategias se dan, o sea, uno lo detecta en la medida que tiene los conocimientos. Por eso les digo, es una herramienta para utilizar, pero para también como un análisis crítico de las respuestas. No solamente sobre el contenido, sino también sobre la sintaxis y el aspecto gramatical. Y puedo agregar Sí, una por cosita supuesto. más, porque justo entraste en un tema que es algo que por lo menos les iba a recomendar, que en cualquier ámbito eso mismo, ¿no? Tratemos de no perder el control. Es decir, es muy útil, pero le tengo que dar de a pedacitos. Es decir, yo sigo manejando ese barco, ¿no? El timón es mío, es una herramienta muy potente, pero vamos de a poquito, te presento esto, mejorame esto, o corregímelo, o qué opinás de acá, qué opinás de acá. Después te tiro, bueno, esta es toda mi idea general, hay algo que le cortarías, le sacarías. Tenemos que manejar esa interacción con la herramienta. Después hablaban del tema de los corpus, es real. La mayoría de estas herramientas, está estudiado, tienen un 80% de representación de lo que es el norte global, tanto en contenido como en hechos, como en lugares, ¿no? Entonces, cuando uno va a preguntar algo, 20% sur global. Hay una iniciativa que la pueden buscar ahí en internet, se llama GPT Latam, que está impulsando el SENIA, que es de Chile, donde Uruguay está participando, y lo que se está creando es un modelo de lenguaje, ¿sí? Un gran modelo de lenguaje, que tenga la mayor representación de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Uruguay participa, participando de la FIM obviamente, aportando texto, ¿sí? Curado y que representa realmente, por ejemplo acá, todo lo que es Uruguay. ¿Sí? Y cada país está aportando su texto para generar un gran corpus que represente mucho más lo que es Latinoamérica y el Caribe. Eso es lo que quería agregar. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta por esto específicamente que nombraste el sur global? Sí. ¿Está apuntado a todo lo que se considera en relaciones internacionales del sur global lo que van a hacer o solamente empezaron por Uruguay ustedes? No, acá la iniciativa es de Chile De Chile. y es Latinoamérica y el Caribe, por lo que tengo entendido. ¿Tá? Eso es lo que se está intentando en esta. Hay muchas iniciativas, hay una que son los países de habla portuguesa, por ejemplo. Todos los países de habla portuguesa están haciendo también esto. Es decir, hay varias iniciativas para salir un poco de lo que tenemos hoy en día. Exacto. Pasa que, como saben, todo eso tiene mucho costo, ¿no? Si ven los costos que ha tenido cada versión que hay ahora y sale nueva de OpenAI, de ChatGPT, son billones y billones de dólares. Por eso también hay una tendencia ahora a los Small Language Models, ¿no? Más chicos, que son quizás más tuneados y específicos para sistema experto, exacto, para tareas concretas. Lo otro que quería comentar, en lo que es materia esto de ajuste de modelos, también hay otras técnicas hoy en día que no requieren específicamente el ajuste de un modelo, que es algo bastante costoso, sino que trabajando con el mismo modelo, yo puedo empezar a agregarle cierta información, por ejemplo, las técnicas RAG, lo voy a decir en inglés y después les explico, Retrieval Augmented Generation, lo que hace es, a la hora
de pasar esa indicación al modelo, yo también le paso un montón de información o ejemplos que quiero que tome en cuenta a la hora de construir la respuesta. ¿Tá? Esto es, por si tiene o no tiene la información, por si tiene o no tiene el estilo. Entonces yo puedo empezar a agregar capas arriba sin tocar el modelo, es decir, el modelo lo uso más que nada para generar ese texto, como decimos, ¿no? Esa predicción de una palabra atrás de la otra de forma coherente, pero donde ya le doy un contexto de trabajo mucho más definido. Y eso, como las ventanas de contexto, ¿saben lo que son? No es esa ventana donde estoy escribiendo, cada vez es más grande, cada vez puede tener más historia, cada vez tiene más persistencia, ¿sí? Yo puedo trabajar mucho más en contexto hoy en día. Y también se viene mucho lo que se llama agentes. ¿Qué quiere decir eso? Una interfaz en el medio que trabaja con varios modelos. Ya no llamo solo un modelo, sino que esta interfaz se va a encargar de llamar a varios modelos, varios sistemas expertos también, que me pueden cada uno empezar a interactuar en el caso que yo necesite. Y más aún, lo que se viene ahora, que ustedes lo habrán visto, los que trabajan mucho, si están trabajando con herramientas de esta, es que ahora aparece un botón que dice Reasoning, o razonar. Cuando van ahora a preguntarle un modelo, van a ver que tiene un botón que dice contesta o razona. ¿Cuál es la diferencia? El contesta es escupo. En el momento tiro por probabilidad estadística. El razona, tiro, paro y me repregunto. El mismo modelo, ¿no? Voy viendo qué estoy haciendo, esto está bien, cuánto está con la pregunta que me hizo, voy, vengo. Y eso lleva más tiempo, pero está generando mejores respuestas. En esta materia también podemos tener eso, ¿no? El hecho de, antes de tirarme el texto, hacer ciertas validaciones, ¿no? Yo puedo empezar a inferir en el modelo ese tipo de comportamientos orientado a que el objetivo sea un lenguaje claro y sencillo, porque acuérdense que esto funciona en base a objetivos que yo le pido que cumpla. Entiendo que ahí también hay una mejora a futuro. Y bueno, obviamente todo lo que se viene. Cortito nomás para agregar. Uno de los grandes cambios que hubo, de que los modelos estos de lenguaje empezaron a funcionar como funcionan, porque venían muy bien prediciendo la próxima palabra. Hay un paper que se llama Attention is all you need, que es de Google, ¿no? Atención es todo lo que necesita, que ahí explica, Google lo diseñó para ser el traductor. Google traducía prácticamente palabra a palabra de español a inglés, ¿sí? Y eso terminaba, lo que pasaba, lo que decías tú, Valeria, no es lo mismo escribir en inglés que en español, son cosas distintas. Bueno, ellos hicieron un modelo que básicamente entendía en español, buscaba los verbos, buscaba determinadas partes de la oración, y eso, a partir de eso, hacía la traducción. Bueno, ahí lo toma OpenAI y lo toman otro y dicen, bueno, pero esto es excelente, no solo para traducir, sino para tomar un conjunto de palabras, instrucciones, y generar la salida. Entonces, básicamente también hay mucho de eso, no solo por probabilidad de palabras, sino por entender en una oración, en una pregunta, en un determinado contexto que le estoy dando, qué es lo más importante, qué es lo relevante, y a partir de eso construir la respuesta. Y ese fue uno, si uno lee un poco de historia de los últimos tiempos de los modelos de lenguaje, fue uno de los grandes saltos que tuvieron los modelos de lenguaje en base a eso. Y fíjense que es algo que se creó para otra cosa, no venía en la línea de desarrollar mejor la inteligencia artificial. Muchas gracias. Vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué competencias debería desarrollar o reforzar un profesional del trabajo con el lenguaje para trabajar eficazmente con herramientas de inteligencia artificial sin perder el control sobre el contenido ni la calidad del texto? Vamos, Soledad. Bueno, más que nada, creo que voy a retomar algunas de las cosas que ya se han venido diciendo. Creo que lo que tiene que ver con las competencias, pensando, a mí me resulta fácil pensarlo en el área en la que estoy trabajando, como les decía, que es la simplificación textual automática. Si estamos pensando en simplificar textos, hacer textos accesibles, estamos pensando en prácticas de lectura accesible, ¿no? Pero creo que todos compartimos, pero las prácticas de lectura, por eso yo discuto a veces un poco con el término lectura fácil, ¿sí? Porque las prácticas de lectura no son fáciles. Las prácticas de lectura son prácticas socioculturales, situadas, ¿sí? Que suponen poner en juego, obviamente, muchos procesos cognitivos, como procesamiento perceptual, léxico, sintáctico, semántico, pero también muchas cosas que tienen que ver con el contexto cultural, con el contexto de lectura, para qué estoy leyendo, en dónde estoy leyendo ese texto, cuál es mi motivación, ¿sí? Y también cosas que trae el lector, ¿sí? Su historia de lectura previa, su conocimiento enciclopédico. Entonces, si pensamos que las prácticas de lectura
accesibles o no todas las prácticas de lectura son prácticas socioculturales, situadas y complejas, adaptar textos a lectura fácil, ¿sí?, o lenguaje claro, es una tarea extremadamente compleja que excede por mucho, ¿sí?, la aplicación mecánica de lineamientos léxicos, sintácticos y discursivos, que tiene que ver con la consideración de para qué contexto estoy adaptando, ¿sí?, la consideración del contexto cultural, la consideración de para quiénes estoy adaptando, facilitando esos textos, cuáles son las necesidades concretas, los obstáculos concretos que suponen los textos para esos colectivos. Y entonces, pensando ahora en incorporar la inteligencia artificial, creo que todo esto, que son conocimientos situados, contextuales, quizás es muy difícilmente automatizable, y quizás no está bueno tampoco que esté automatizado, ¿no? Entonces, pensando en esto, lo que me parece importantísimo es una valoración siempre humana, ética y responsable del desarrollo de lo que sea que se haga en inteligencia artificial, que considere justamente lo contextual de ese desarrollo, que involucre equipos interdisciplinarios en los que obviamente participen los desarrolladores, pero también los expertos en el área, sea lectura fácil o sea otra área, y los colectivos a quienes van dirigidas estas aplicaciones. Y en ese sentido creo que una competencia fundamental es la capacidad del trabajo inter y transdisciplinario, ¿sí?, que es algo que capaz que suena mucho la interdisciplina, pero es algo que no siempre estamos acostumbrados a trabajar en equipos interdisciplinarios y que lleva un proceso de aprendizaje. Eso también lo hemos tenido en el NICA. Entonces creo que es fundamental la capacidad del trabajo inter y transdisciplinario, la capacidad de la evaluación y de diseñar modelos para evaluar estos modelos, ¿sí? Hay modelos de evaluación humana y hay modelos de evaluación automática, y en simplificación textual automáticas, durante mucho tiempo se hacía básicamente evaluación automática, o sea, se utilizaban métricas automáticas de evaluación, ¿sí?, que comparaban la versión que me generaba el modelo de inteligencia artificial con la versión adaptada por un humano y me daba unos indicadores, o incluso con la versión original, ¿sí? Estos indicadores me pueden dar como una visión rápida quizás, pero se ha visto que para comparar cómo funcionan los sistemas de simplificación no resultan muy buenos porque tienen poca correlación con la evaluación humana, ¿sí? Entonces es muy importante incorporar la evaluación humana, ¿sí?, y la evaluación humana en la que participen los expertos en el área, por supuesto los expertos en lectura fácil, lenguaje claro o el área de que se trate, con su expertise para ver si el texto cumple o no los lineamientos de lectura fácil, si mantiene el significado del texto original y demás, pero también los colectivos destinatarios de esos textos, porque como planteamos hoy en la mesa anterior, una etapa fundamental de la creación de cualquier herramienta de accesibilidad tiene que ver con la validación, ¿sí?, con el involucramiento de los colectivos ya desde, si se puede, desde el origen del proyecto y indispensablemente desde el momento de la evaluación. Yo veía a Valeria. Las competencias para trabajar con la inteligencia artificial son las mismas que recién surgieron para trabajar con cualquier tipo de texto. La especialización. La especialización en un tipo textual. Te puede gustar la literatura y podés decir yo corrijo literatura, pero si partís de una especialización en literatura, yo corrijo cuentos, yo corrijo literatura juvenil, yo corrijo literatura infantil, esa especialización te da las herramientas que te permiten interactuar con mucho mejor, que esa interacción con la inteligencia artificial sea mucho más productiva. Pero además, y esto que planteaba en la primera pregunta con respecto a la oportunidad que nos da la inteligencia artificial, tenemos la oportunidad de trabajar en estos sistemas de expertos, como así comentábamos, que son inteligencias artificiales creadas a partir de datos específicos, de bases de datos específicos. Entonces, si en lugar de obtener tu respuesta de todo lo que alguna vez se subió en internet, en el rincón del vago, en Wikipedia y todo ese tipo de sitios, obtenés la respuesta de textos corregidos de manera correcta en español, obviamente esas respuestas van a ser superadoras a cualquier otro tipo de intervención. Pero además de eso, de esa competencia en particular y de lo que bien decía la colega con respecto a la interdisciplina, justamente a partir de esa necesidad de interdisciplinaridad que va a ser ahora común a toda la práctica, porque
porque no vamos a poder trabajar solos en ningún tipo de proyecto. Vamos a tener que trabajar con gente con la que no tenemos la misma formación, no tenemos los mismos horarios. Entonces la importancia de la comunicación, no más que nunca comunicarse y entender que como correctores somos parte de un proceso y que tenemos que estar conectados con los eslabones anteriores y los posteriores, por lo menos con el que va antes y con el que va después. Pero lo ideal sería trabajar en contacto con todos los equipos, y para eso es necesario conocer las herramientas que se están utilizando para el trabajo colaborativo. Trello, Asana. Hay correctores que no aceptan trabajos porque no saben corregir en Google Docs, y eso es inadmisible, ¿no? Porque digamos, Word fue cómodo durante muchos años, pero para trabajar de manera colaborativa hay muchos entornos de trabajo que utilizan las herramientas de Google Drive. Entonces tenemos que aprender a trabajar a corregir el Drive con sugerencias, con comentarios, y establecer desde el principio pautas claras. Entonces me parece que hoy más que nunca es necesaria la actualización constante y entender que lo que aprendimos hoy quedó viejo el año que viene, y el año que viene tenemos que volver a aprender. Y bueno, pero así le va a pasar a todos, así que no es humano solamente lo que nos dedicamos a la corrección. Bueno, ahora nos vamos a un lugar un poquito más concreto relacionado con justamente el trabajo con lenguaje. ¿En qué medida las herramientas de inteligencia artificial actuales logran identificar los matices lingüísticos, culturales y contextuales que forman parte del trabajo editorial? ¿Y qué riesgos implica omitir la supervisión humana en estos contextos específicos? El riesgo más grande, yo pienso que hay unos riesgos importantes con respecto a la inteligencia artificial, que ya no vamos a poder, en general, ya no vamos a poder confiar ni siquiera en una fotografía, porque no vamos a saber si es real o ha sido generada por inteligencia artificial, o en un video. Eso de, bueno, lo vi con mis propios ojos es una cosa que ya no va a correr más. Pero el otro riesgo que tiene la inteligencia artificial es la estandarización de la escritura. ¿Por qué? Porque si todos nos guiamos, si todos publicamos textos exclusivamente generados por inteligencia artificial, todo lo que son las marcas culturales, la identidad cultural que se transmite a través de los textos, se va a perder. Los argentinismos, los uruguayismos, los peruanismos. Entonces, ahí es la máxima intervención que podemos hacer. Independientemente de lo que son los sesgos lingüísticos, que también están presentes precisamente porque la base de datos de la cual se obtienen estas respuestas son variadas, diversas y sobre todo textos que no son en español. Entonces, es muy importante aprender y sumarse a proyectos que permitan que esta herramienta, que es la inteligencia artificial, pueda servir para la preservación de la identidad cultural, pero no solamente de los uruguayos, argentinos. Pensemos en la preservación lingüística de las lenguas originarias. Desaparecen todos los días. ¿Por qué? Porque no tienen interacción, porque las mismas personas de esas comunidades necesitan interactuar con gente que no habla esa lengua, entonces terminan adoptando la lengua en español y pierden su esencia. Yo, por ejemplo, en la Redacte hemos creado una comisión de preservación lingüística en la que yo no tengo ninguna idea de lenguas originarias, porque de verdad no conozco, pero trabajo con un profesional de Perú, Lito Querido, y otro profesional de Honduras, justamente que tienen, trabajan con lenguas originarias, en crear tecnología o crear alguna tecnología que permita por lo menos que se creen repositorios textuales, audibles, de ese tipo de material. Poemas en quechua, quechua no está en esta extinción, pero es una lengua originaria, aymara, todo ese tipo de obras ancestrales que se quedaron exclusivamente en papel, trasladarlas a lo digital y sobre todo si se hace eso con cada una de las lenguas originarias que existen, esa cultura no se va a perder nunca. Y ese también es otro ámbito en el cual podemos trabajar los correctores. Hay
hay mucho material que está solamente en papel y que está, digamos, es posible que lo agarre una lluvia, una inundación y se pierda para siempre. Todo ese material que está solamente en papel, en papiro a veces, tiene que ser digitalizado para preservación, para la preservación para las próximas generaciones. Y en ese trabajo, en ese tipo de proyectos también podemos participar. Entonces esa es sobre todo lo que yo vengo buscando desde la Redacte, de Pleca y de todas las asociaciones, esto de buscar nuevos ámbitos. Hay mucho trabajo para corregir textos, por ahí no circunscritos al ámbito editorial en el sentido tradicional, es decir, la editorial que hace libros. Pero la edición es algo que se hace en ámbitos muy diversos y me parece que siempre va a ser una oportunidad, siempre vamos a tener oportunidad de trabajar en esos proyectos. Cuando uno digitaliza un archivo, sobre todo estos archivos antiguos, generalmente los procesadores OCR lo que hacen es reconocer caracteres y seguramente los reconocen con alguna dificultad, sobre todo cuando hablamos de material muy antiguo. Entonces ahí podemos también participar en ese corrigiendo textos que han sido digitalizados. Y en esa digitalización también crea oportunidades de adaptación o de reformulación de textos o de trabajo de investigación a partir de esos textos. Entonces son ámbitos muy interesantes para interactuar. Si bien no necesitan estrictamente de la inteligencia artificial, sí piensen que aquellos que se dedican a la investigación tienen en la herramienta que es la inteligencia artificial una oportunidad de ampliar los corpus. A veces por una cuestión humana uno puede analizar 10 textos y hacer una investigación sobre esos 10 textos. Ahora con la inteligencia artificial uno le puede cargar 1000 textos y encontrar esos mismos patrones y obtener mejores datos, 1000 textos de un autor y encontrar por ahí los patrones de estilo y hacer una investigación sobre eso. Lo que hace la inteligencia artificial es darte datos. Después a vos como investigadora te toca analizar esos datos. Entonces, como les digo, hay mucha oportunidad y tenemos que aprender a entender que la inteligencia artificial puede ser algo que maximice nuestra productividad a nivel académico y a nivel profesional también, y que sobre todo implica abrir ámbitos. Lo hablábamos justamente ayer con el decano, la importancia de devolverle a la sociedad desde las universidades, de crear realmente acción social a partir de esta, por ejemplo, la preservación de las lenguas originarias de un país. Me parece que es algo muy interesante y muy, digamos, muy empático para hacer desde las universidades. Muy bien. Y ya como pregunta de cierre y un poco fantasiosa quizás por la dificultad para pensar esto. Esto va para los tres, que pueden contestar quienes quieran. ¿Cómo imaginan que evolucionará el rol de quienes trabajan con el lenguaje escrito frente a la expansión de IA en los próximos 5 años? Estamos hablando específicamente de cómo evolucionará no la IA, sino el rol de quienes trabajan con el lenguaje escrito. Yo empiezo por lo más general y ustedes después a lo concreto. A ver, cuando pensamos de acá 5 años, y si ustedes ven el crecimiento, ¿no? Y la evolución exponencial que estamos teniendo ahora, cada semana tenemos nuevos modelos, nuevas versiones, aparece algo nuevo, como apareció hace poco DeepSeek, ¿no? Vieron este nuevo modelo que rompió todo porque tiene bruta performance, pero con mucho menos recursos, ¿tá? Con nuevas técnicas, y eso va a estar pasando. Entonces, para prepararse a eso, creo que lo importante es tener un rumbo, tener una estrategia, ¿sí? Hacia dónde vamos. Traigo la palabra estrategia porque particularmente es algo que se construyó en Uruguay, capaz que la mayoría no lo sabe, pero el año pasado, a fin de año, se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que fue un proceso de co-creación, fue un proceso que lideró a GESIC, porque se lo encomienda al Parlamento, pero fue un proceso que reunió a la academia, reunió al sector privado, reunió obviamente también al sector público, a la sociedad civil. Hicieron mesas de trabajo donde participaron más de 400 personas, donde se recogieron más de 600 propuestas, que después se sistematizaron
Terminaron generando documentos y por si alguien faltó en la conversación se puso a consulta pública durante un mes para que cualquier actor de la sociedad pudiera contribuir a lo que es el documento que tenemos hoy en día. Ese documento que tiene 3 grandes ejes temáticos, ¿no? Todo lo que es gobernanza, todo lo que tiene que ver con normativa, con regulación, también con transparencia, con todo el tema de ética, como hablaban hoy, ¿no? Riesgos de uso de estas herramientas, bueno, son muy buenas, pero también pueden ser muy malas a la hora del uso. Tiene un eje muy importante para mí que es la capacidad, la generación de capacidades. De acá es donde hablábamos, ¿no? Cómo nos especializamos, cómo nos ayornamos constantemente, pero también cómo generamos también capacidades en infraestructura. Hay un gran tema con todo esto que se empieza a manejar el concepto de soberanía digital, soberanía tecnológica, que empieza a aparecer. Quizás hoy no, pero de acá al futuro, cuando tengamos la necesidad de correr determinados modelos, porque son base del funcionamiento de un país, no podemos estar dependiendo de otros países o que esté fuera del alcance de nuestra soberanía. Si ustedes piensan cuando fue pandemia, ¿sí? Cuando había una pandemia COVID, un montón de recursos que usamos tecnológicos estaban instalados en Uruguay. Todo lo que es interoperabilidad, todo lo que es el sistema de salud con historia clínica, todo eso, que hasta el momento una cosa que quizás no usamos, fue una herramienta vital para la gestión de la pandemia. Y eso fue todo, parte con infraestructura nacional, parte con infraestructura sí, de nube que usamos de otros países, pero tuvimos la autonomía digital de manejar eso con las herramientas nuestras. Y lo último es el desarrollo sostenible, ¿sí? Todo esto siempre tiene que ser pensado de una manera que se sostenga en el tiempo. Muchos de estos proyectos son proyectos que arrancan y después caen y mueren porque no fueron pensados con a futuro cómo se iban a mantener, no solo los recursos de infraestructura, sino la gente que lo maneja. Muchas veces hemos visto en organismos, yo estoy muy cerca de los organismos del Estado, y muchos proyectos se terminan yendo porque se fue la gente, y dependía exclusivamente de esa gente. Y proyectos que están muy interesantes y que sirven mucho para optimización o para toma de decisiones o brindar mejor información a ciudadanos. Y muchas veces los proyectos quedan truncos por esto mismo, porque no están pensados de manera que se sostengan en el tiempo. Así que nada, los invito a leer la estrategia. Ahora se está definiendo la hoja de ruta, ¿no? Que son los proyectos concretos para 2025 y 2026 que van a integrar esa hoja de ruta, que lo que buscan es cumplir determinados objetivos que ya están definidos en la estrategia. Y ahí todos son parte de su ámbito de trabajo, ¿no? La idea es que cuando uno lea la estrategia se vea identificado en cualquiera de esos ejes, en cualquiera de esos objetivos, y piense cómo puede contribuir a que esa estrategia sea una realidad y que el futuro realmente sea el que vamos definiendo nosotros y no el que nos va marcando el mercado. Y concretamente acerca de la profesión que hacen ustedes, vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay mucho lugar para que en la fase tanto de alineamiento o como en la fase esta donde otra de las razones por que los modelos son tan buenos son porque el humano le hace el refuerzo, ¿no? El humano es el que le dice esta respuesta está bien, esta respuesta está mal, acá mejorate esto, mejorate lo otro. Bueno, si pudiéramos incluir a los correctores de estilo o a lo que hacen ustedes previo a que salga el modelo, seguramente la calidad de ese modelo va a ser mucho mejor y va a ser mucho más accesible y va a ser mucho más inclusivo, porque si yo la respuesta que doy, como le decía hoy, es una respuesta que es clara, que es concreta y que es para todos, bueno, ese modelo, otros se encargarán de que la respuesta y la información que dé sea correcta, pero ustedes van a contribuir a eso mismo. Y obviamente después en su trabajo diario, ¿no? Yo creo que eso, no van a poder evitar que una persona, un ciudadano a pie, agarre un documento y pida que se lo corrija. Eso pasa hoy, me pasa a mí. Yo trabajaba haciendo scripts, lo que se llama, y hoy se lo pide cualquiera y lo hace. Bueno, hay que también ahí reconstruirse, ¿no? Un poco para ver qué oportunidad me puede dar y cosas que estarán por venir que capaz que ustedes pueden orientarnos un poco más. Quienes me conocen saben que yo soy optimista por naturaleza. Yo siempre, mientras hay gente que ve la inteligencia artificial, un potencial Skynet, la inteligencia de Terminator, yo todo lo contrario, yo la veo como que nos va a permitir evolucionar como seres humanos, obviamente en la medida que aprendamos a interactuar con ella. Particularmente a mí lo que me sorprende de la evolución de la inteligencia artificial, que si bien, como bien decían, hace muchos años se ha estado desarrollando, cuando en marzo de hace 2 años surgió ChatGPT para todos nosotros fue ¿what? Literalmente fue
era increíble. Y me recuerdo las primeras interacciones, esas primeras semanas que todo el mundo decía, ¿viste lo que hace ChatGPT? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste? Le pregunté tal cosa y me contestó. A mí me parece que si la generación que se crió mirando televisión fue capaz de crear la inteligencia artificial, ¿de qué será capaz de hacer la generación que se críe usando la inteligencia artificial? Me parece que por ahí pasan, las potencialidades son infinitas. Lo que tenemos que empezar a pensar es bueno, independientemente de lo que elijamos trabajar, las decisiones éticas que tomemos de aquí en más. Me parece que la ética de la inteligencia artificial, además de la seguridad, pero sobre todo la ética de la inteligencia artificial, es lo que va a definir el rumbo que tomemos como humanidad. Si la utilizamos para el bien, como cualquier herramienta, vamos a hacer una mejor sociedad, pero si la empezamos a utilizar para el mal, creando fotografías falsas para, por ejemplo, difamar a una persona, ahí nos convertiremos en una sociedad terriblemente mala. Entonces, ese es un poco el desafío. El desafío está por la parte ética. Y en 5 años no me imagino dónde todo va a estar. Me parece, a este nivel, a nivel de conversar de tecnología, 5 años son 500 años para los demás. Porque de repente sale un nuevo invento y te echa atrás todo lo que se hizo. Como decía de DeepSeek, y sobre todo los usos que le estemos dando a la inteligencia artificial. Me parece que el gran desafío va a ser la parte ética, no tanto como herramienta, de donde se pueda mejorar, que incluso ahora ni siquiera va a necesitar ni siquiera necesita la intervención humana para mejorar, mejora sola, mejora de la interacción con otras inteligencias artificiales. Entonces, el desafío va a ser netamente ético, en el sentido de para qué la vamos a utilizar, para el bien o para el mal. Para preservar lenguas o para destruirlas y estandarizar el lenguaje para que todos escribamos como ChatGPT con una introducción, un desarrollo con puntos y una conclusión. En resumen, como dice siempre. Bueno, mi respuesta va a ser muy breve porque ya Maximiliano y Valeria contemplaron todos los aspectos de forma muy clara. No, comparto totalmente lo que han planteado. Simplemente yo pensaba eso mismo, ¿no? No puedo proyectarme en 5 años, ni siquiera podía proyectarme en un año, mi tutora no me dejaba ni siquiera proyectarme en un año, yo les contaba que trabajo en simplificación textual automática y mi idea es evaluar al principio el ChatGPT porque tiene una interfaz fácil y porque yo estoy aprendiendo también un montón de lo que es la programación, pero mi idea es después trabajar con un modelo de lenguaje de código abierto. ¿Y para qué les cuento esto? Porque yo defendí el proyecto de doctorado del año pasado. Y en el proyecto yo decía, voy a trabajar y después voy a trabajar con un modelo de lenguaje de código abierto para ajustarlo para que funcione mejor. Y claro, yo quería decir con cuál, o sea, me parecía que tenía que decir con cuál. Entonces había conversado con Ayala y bueno, me había dicho, bueno, que está funcionando muy bien, es Mistral, no sé cuánto, y puse. Y después, al final me dijo, no, mira, tenés que sacar, o sea, no pongas nombre, no podemos poner nombre porque el que está funcionando muy bien ahora, no podemos saber que dentro de 3 meses es el que vamos a usar. Entonces, nada, la inteligencia artificial está cambiando muchísimo. Lo que comparto totalmente es que lo que acá está en juego me parece lo que ya veníamos diciendo de una valoración humana, ética y responsable, y agrego yo desde la mirada de la accesibilidad, perdón acá la insistencia, teniendo en cuenta que no todos estamos en los mismos lugares, ¿sí? Y que hay entornos discapacitantes y, de nuevo, la discapacidad no está en las personas, la discapacidad está en los entornos y la inteligencia artificial también puede volverse un entorno discapacitante, ¿sí? Recién creo que era Valeria o algo decía que, o Maximiliano, no me acuerdo, que hablaban de que uno puede decirle, bueno, a la inteligencia artificial esta respuesta que vos me diste no está tan completa, mejorala. Sí, me parece que es súper importante, pero también es verdad que cuando sacamos a funcionar herramientas de inteligencia artificial es necesario que hayan pasado por toda una comprobación ética, humana y que involucre a los colectivos, porque si pensamos, por ejemplo, en accesibilidad y van a estar destinadas a colectivos que están en situación de vulnerabilidad, obviamente
es más complejo, ¿no? Podemos estar poniendo en juego cosas que sean potencialmente riesgosas, tengan sesgos o lleven a problemas de exclusión mayor. Pero concuerdo plenamente en que lo que va a estar sobre todo en juego es la capacidad de adaptación de todos, obviamente, la capacidad de integrar equipos interdisciplinarios y sobre todo la capacidad de pensar estas herramientas de forma ética y humana, no pensarlas como la solución a todos nuestros problemas, un poco a veces los titulares que aparecen como que la inteligencia artificial nos va a resolver todo, sino pensarlo más humanamente. Bueno, les quiero agradecer profundamente a los tres, a Soledad, Maximiliano, Valeria, por haber participado de este panel. Les pido un aplauso para los tres.